Buenas noches a todos. Hoy les vengo a contar un resumen de lo que charlamos durante el webinar del sábado, en el cual trabajamos la diversidad funcional en el aula. Durante el webinar lo primero que hicimos fue definir diversidad y además de eso darle una vuelta de tuerca. Nosotros dijimos que la diversidad funcional es la oportunidad de comprender la naturaleza humana, de aceptar las diferencias y que sirve como trampolín para el conocimiento y el desarrollo de nuevos métodos en el campo de la pedagogía, la didáctica y la educación. Nosotros dijimos que esta oportunidad, ¿no?, que tenemos de descubrir que cada individuo, ¿sí?, aprende de manera distinta, que tiene tiempos distintos, que nos ayuda a relacionarnos y a la convivencia, ¿no? Pero no centrada en estas diferencias, sino en la inclusión, en la aceptación de esta diversidad, ¿no? En la normalización, en el hablar de la diversidad para normalizarlo y que podamos trabajar todos, ¿no? Es una forma de reconocer las múltiples dimensiones del ser y favorecer la participación, ¿no?, potenciando las capacidades, viendo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Normalizar la diferencia implica hacer una escuela inclusiva. Entonces, hablamos de estos tipos de diversidades, hablamos que se engloban muchos perfiles distintos en categorías muy grandes, ¿no? Pero que nosotros las conocemos como etiquetas, que intentemos cambiar esa palabra, ¿no? Que existe una diversidad intelectual en donde se trabaja el tema de que hay personas que aprenden, comprenden y se comunican de diversas formas. Generalmente lo que es intelectual es algo permanente, o sea, para toda la vida, pero que no tiene que ver con las enfermedades mentales, ¿sí?, sino con la discapacidad intelectual. Después hablamos de lo que es físico, ¿no?, que engloba todos los problemas que afectan a la estructura y a la función corporal, ¿sí?, limitaciones en una actividad o en las restricciones de participación. También ahí después hablamos de lo que es la diversidad sensorial, ¿no?, que acá se agrupa a las personas que tienen discapacidad auditiva, olfativa y visual, que la olfativa es de las menos comunes de todas, pero que existe. Y también le dedicamos un pequeño pedacito a lo que es multisensorial. También después hablamos que existe la diversidad psíquica o la discapacidad psíquica, que afecta a áreas como la comunicación o las habilidades sociales, que acá es donde creo que tenemos la mayor cantidad de etiquetas. Y después hablamos de lo que es emocional, ¿no?, de la diversidad emocional, en donde la discapacidad emocional afecta a la persona para reconocer efectivamente, interpretar, expresar emociones, ¿sí?, que generalmente es un problema que comienza con la escolaridad y es creo que la que más afecta y es la que menos es visible. Entonces, bueno, les conté algunas experiencias personales, ¿no? Pregunté que cuántos de nosotros hemos tenido casos de estos niños, ¿no?, que son considerados difíciles. ¡Wow! Nos pasa muchas veces que llegamos fin de año, nos pasan los papeles del curso, qué sé yo, que vamos a tener, y la señora nos dice:
tener cuidado con esta nena que es re difícil, es imposible, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos visto en ese lugar, ¿no? De recibir al niño difícil o al curso difícil? Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Bueno, además de eso, ¿no? Les conté por qué era importante normalizar. Y se los puse con un ejemplo. A lo largo de la historia, la gente que poseía una discapacidad, ¿sí? Una diversidad, siempre fue escondida, ¿sí? Recluidos en una habitación, en las casas, olvidados, dejados de lado, no se los incluía, no se los llevaba al colegio. O sea, cuanto más escondido estuviera, mejor, ¿no? Y yo contaba el caso con un chiche. Mi hijo más chico tiene 6 años ahora, esto sucedió más o menos cuando tenía 3, 4, ¿no? Tiene un Power Ranger, heredado del hermano, por supuesto, que nosotros diríamos, la gente de mi generación diría que tiene un problemita. Bueno, ¿cuál es el problemita de este Power Ranger? Es que le falta una pierna, ¿no? Power Ranger verde, divino, le falta una pierna. Cualquiera de nosotros de nuestra generación o más grandes que yo hubiera simplemente agarrado ese chiche y lo hubiera tirado a la basura o bien escondido en un recóndito lugar de un cajón y nunca más jugado con él. Es como que el chiche roto vendría a ser lo que nosotros escondemos. Exactamente como pasaba anteriormente con las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Mi hijo, sin embargo, ama ese Power Ranger, lo lleva al colegio, juega, acepta esta diferencia que tiene. Y no digo tolera, porque tolerar es una palabra muy fea, ¿no? Es totalmente lo opuesto. Sino que él ya normalizó, la aceptó esa diferencia y para él no tiene ninguna diferencia con otro, o sea, en su capacidad de jugar. Entonces, él lo normalizó, para él es normal ese chicha. Es justamente, él no mira con malos ojos a la diversidad, sino que lo ve como algo simplemente normal, que se acepta y listo, y se incluye, y él juega con ese y juega con otros, todos juntos, y no porque le falte una pierna va a tener menos capacidad, ¿sí? De hecho, a veces dice que está muy cansado y lo sienta. Eso, ¿no? Es incluir, aceptar la diferencia, que tiene distintos tiempos, necesita una pausa, entonces lo sienta a esperar en la lucha. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Que los niños lo ven tan simple y lo llevan a la práctica de una manera mucho más simple que nosotros los adultos, ¿no? Entonces, conté algunas estrategias. Lo primero que yo recomiendo es hacer una convivencia, ¿no? Es integrar, es incluir a esa persona, hablar de esa diversidad, ¿no? Que así como uno es bueno en matemática, otro es bueno en lengua, que a uno le costará más o necesitará más tiempo y a otro menos, pero que no todos somos exactamente iguales y aprendemos la misma forma. Es algo sano hablarlo. Y cuanto más se habla, más fácil es normalizarlo y decir, bueno, sí, no importa. Yo creo que si, por ejemplo, nosotros tenemos a alguien que tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Es importante hablar de frente, sentarse en semicírculo,
Entonces, a la persona sentarla en el medio de ese semicírculo, cuestión de que tenga la posibilidad de ver todas las conversaciones que surgen o las preguntas, porque muchas veces se basan en la lectura labial. Entonces, eso ayuda, ver ayuda a la lectura labial. Además de eso, es importante mantener el reflejo del sol fuera del alcance de nuestra cara para que se vea más claro. Y si es posible, si sabemos algo de lengua de señas, se puede apoyar en la lengua de señas como soporte sin necesidad de hacer todo lengua de señas. Pero ciertas cosas se pueden hacer. Además, es importante tener en cuenta de no escribir y hablar al mismo tiempo. O sea, no podemos estar mirando una pizarra y escribiendo cuando tenemos una persona que necesita que lo estemos mirando, que estemos de frente. Si, por ejemplo, en cambio tenemos alumnos que tienen dislexia, es importante comprender que la dislexia es evolutiva y la etapa en la que esté en este punto no va a ser la misma que cuando esté en noviembre o el año siguiente. Entonces hay que adaptarnos a eso y es importante mantener un entorno en donde todo sea estructurado y previsible, ¿sí? Ordenado. El orden no solo ayuda a los niños con dislexia, sino también que ayuda a niños con otros tipos de diversidades. Es súper importante mantener el orden y la secuencia, ¿no? Entender también que el alumno con dislexia va a necesitar de un mayor tiempo para cumplir las reglas y las consignas que les demos. Que también su concentración requiere muchísimo más esfuerzo y mucho más desgaste, entonces necesita periodos de descanso entre una actividad y otra. Es importante, por ejemplo, no solo el tema de la letra, que casi todos lo conocemos, sino también el hecho de que darle fotocopias que sean simple faz, esperar a que termine esa hoja, retirarla y darle otra. No darle todo junto porque no sirve a la organización. También es bueno para lo que es la organización que los pictogramas o etapas, ¿no? Visuales de saber desde dónde estamos, a dónde pasamos, a dónde seguimos, cuándo termina toda la actividad. Eso está bueno para los niños que poseen algún trastorno del espectro autista o similar. También para los niños, por ejemplo, que tienen... con el tema de la dislexia hablamos que hay algunos materiales que tienen adaptados sus libros. Por ejemplo, dijimos que Oxford está por sacar el año que viene la 5th edition de English File, en donde va a venir material preparado para dislexia. Esa es como la new. Después también hablamos para los niños que necesitan moverse o que tienen esa necesidad más continua de movimiento. Está bueno, por ejemplo, tener preparados algunas tablas que tengan un movimiento que oscile, entonces que ellos puedan poner los pies, mientras que están trabajando, los pies estén en movimiento. O lo mismo que bandejas con Orbis, en donde ellos puedan descalzos, con los pies tocar las Orbis. Eso los mantiene concentrados en la actividad que nosotros queremos. Ahí me preguntaron si servía mucho el tema de la computadora. Yo a veces lo que les digo es que la computadora los atrae, la computadora los concentra, pero la computadora los concentra en la computadora, no siempre en la actividad que nosotros queremos lograr. Entonces a veces no está bueno. Lo mismo que los puzzles.
Los puzzles son muy buenos, pero no los concentra exactamente en lo que nosotros queremos como actividad, sino en lograr terminar el puzzle. Entonces es medio ambiguo. Después hablamos de los niños con algún impedimento motriz. Yo les expliqué que están buenísimas las actividades en donde hay movimiento, pero que hay que tener muy en cuenta a los niños que tengan algún impedimento motriz. No podemos hacer una carrera si no ponemos reglas justas. Entonces a veces, por ejemplo, el juego de fishing, que es pescar, en donde estamos todos sentados, es mucho más simple que por ahí algunos juegos de movimiento. No sé, no le podemos decir a alguien en silla de ruedas, a una persona en silla de ruedas, que salte. ¿Sí? Entonces hablamos que a veces es muy complicado con la gente que tiene algún impedimento motriz el tema del habla o el tema de la escritura. Entonces existen dos métodos actualmente. Uno se llama Symbol Picture Communication, que está basado en dibujos que representan significados y que van acompañados de una palabra escrita. Generalmente hay 6 categorías que se dividen por colores: amarillo, verde, azul, naranja, ¿sí? Y que intentando unirlos podemos formar cosas. Y el otro sistema, que es un poco más complejo, que se usa mucho también con la gente que tiene problemas manuscritos, es el sistema Bliss. El sistema Bliss está basado en los ideogramas del chino y permite la comunicación internacional. No importa el idioma que hablen las personas, está basado en algo totalmente distinto. Estos signos Bliss también se representan en fondos de colores similares al otro sistema, pero con la ventaja de que hay muchos niveles, entonces se pueden combinar tanto que da lugar a nuevos significados. Es mucho más complejo. Quizás para un niño es mucho más fácil el SPC que el sistema Bliss. Básicamente eso fue todo lo que más o menos hablamos. Mi consejo fue siempre ser súper positivo, elogiar las capacidades del alumno, sus fortalezas y darle apoyo emocional. O sea, todo va por la emoción. Entonces, es súper importante dar el estímulo positivo, ¿no? Ser la oreja o el hombro o la sonrisa que esos chicos necesitan y que todos nuestros alumnos necesitan. La inclusión real no existe. Esa es la realidad. La inclusión real no existe y todavía estamos bastante alejados de ello. Falta muchísima capacitación, muchos recursos. También los colegios no están preparados ediliciamente. Se necesita mucho trabajo antes de que haya una adaptación completa. Pero creo que poco a poco, ¿no? Con debates, capacitaciones, interés social, estamos encontrando el camino. Es importante hablar desde la igualdad. Es importante que los alumnos lo normalicen. Así que básicamente de eso hablamos y de eso se trató. Hice un mini super resumen como para que ustedes tengan algunas pautas de lo que fue la charla. Espero que les haya gustado este mini resumen y ahora ya me estoy preparando para el webinar gratis de la semana que viene para los 100 que se inscribieron. Así que, bueno, eso es todo. Los dejo. Chao, chao.